Durante años, el Olympique de Lyon fue el rey de Francia. Fundado en 1950, el club pasó décadas construyendo su identidad hasta que, en 1987, la llegada de Jean Michael cambió su destino para siempre. Tras años de inversión y desarrollo, el Lyon conquistó su primer campeonato de la liga en la temporada 2001-2002. Aquella victoria solo fue el comienzo. Entre 2002 y 2008, el club dominó el fútbol francés como nadie antes lo había hecho, conquistando 7 títulos consecutivos de Ligue 1 y convirtiéndose en un habitual de las noches europeas. Por sus filas pasaron jugadores legendarios, como Juninho Pernambucano, Karim Benzema, Michael Essien y Gregory Coupet. Parecía que el futuro del club estaba asegurado, pero ninguna dinastía dura para siempre. Con el paso de los años llegaron los problemas financieros, la pérdida de ingresos, la venta de obligadas de jugadores importantes y una deuda que puso en peligro el futuro de la institución. El club llegó a acumular más de 500 millones de euros en deudas y estuvo cerca de sufrir un descenso administrativo por motivos económicos. Lo que una vez fue una potencia europea, luchaba ahora por recuperar su estabilidad. El Lyon sobrevivió, pero sobrevivir no era suficiente. La pregunta seguía siendo la misma. ¿Podía el club volver a la élite del fútbol europeo? Entonces fue que apareció una oportunidad inesperada. Mientras muchos entrenadores buscaban proyectos seguros y plantillas capaces de competir por títulos inmediatos, el Olympique de Lyon necesitaba algo diferente. Necesitaba a alguien dispuesto a asumir riesgos. Alguien capaz de trabajar con recursos limitados. Alguien dispuesto a construir el futuro del club mientras luchaba por obtener resultados desde el primer día. La directiva apostó por un nombre desconocido, Rafael González, sin experiencia en la élite, sin títulos que respaldaran su trayectoria, pero con una oportunidad que aparece una sola vez en la vida: dirigir uno de los clubes más importantes de Francia. La misión era clara: clasificar a la Champions League, mantener la competitividad del equipo, controlar la situación financiera y construir las bases de un proyecto capaz de devolver a Lyon a la cima. El desafío comenzaba ahora. Con 21.452.000 de presupuesto, González tenía la ardua tarea de cumplir las expectativas de la directiva y poder reforzar al equipo, por lo cual optó por un juego por las bandas con una formación 4-3-3, con un equilibrio al ataque y una baja defensa. Al revisar la plantilla, González se encontró con su primer gran problema. El equipo no contaba con un delantero propio. Endrick, el delantero estrella que tenía en este momento, era cedido, proveniente del Real Madrid. Así que González tenía aquí su primer gran dilema: desarrollar a una estrella de otro equipo o buscar un delantero que le permitiera a su equipo desarrollarse en ayuda con Endrick y pensando a futuro para la Champions League del próximo año. Este sería su primer gran reto: saber si permanecer solo con Endrick o lograr traer a un delantero que ayudara al equipo. González ahora tenía un gran dilema en su cabeza. Sabía que si Endrick jugaba todos los partidos y desarrollaba ese enorme potencial que tiene, era más probable que a final de temporada regresara al Real Madrid. Aquí nacía la pregunta: ¿traer
un delantero para el futuro o simplemente desarrollar a Hendrik. González también acababa de encontrar varios problemas o más bien deficiencias que tenía la plantilla. Con 21 millones sabía que no podía cubrir todas. Entre ellas, necesitaba un lateral derecho como suplente. Necesitaba un extremo derecho suplente. También necesitaba un MCO suplente, ya que los que contenía no cubrían las necesidades del equipo y las jóvenes promesas quedaban cortas para lograr los objetivos de la directiva. González tenía que tomar una decisión y esta iba a ser la primera decisión que llevaría al Olympique a regresar a la época dorada o podría ser su primer gran error. González empezaba a ver ahora la cantera, revisando, esperando, teniendo la fe y la confianza de que tal vez el Lion había hecho bien las cosas, pero se llevó una gran sorpresa. El ojeador que actualmente tenía el equipo no parecía estar haciendo bien su trabajo. Revisando a los canteranos, descubrió que no mostraban gran potencial. Así que ya tenía un nuevo problema. En los primeros pasos y comienzos con el Lion. Ahora había descubierto que necesitaba traer a un nuevo ojeador, porque González tenía la base de crear una gran cantera de jugadores jóvenes provenientes de Francia. Cuando González habló con el ojeador, no lo tomó muy bien. Sin embargo, aceptó salir del equipo. Con esto, González pudo conseguir un nuevo ojeador. Así que optó por mandarlo a Francia durante 3 meses, buscando lo que él consideraba algo necesario para el equipo. Necesitaba una base de jóvenes que fueran defensa central, laterales y un tan ansiado delantero, porque González sabe que cualquier equipo tiene que empezar con una buena defensa. González empezó a ver entre los agentes libres qué podía ver, qué podía encontrar para ayudar a Lion. Aquí fue donde encontró grandes oportunidades, entre ellas 2 jóvenes colombianos porteros con un gran futuro. Empezó las negociaciones con la esperanza de poder traer al equipo un futuro brillante, pero se encontró con su primera gran decepción. Este joven colombiano portero con 80 de media quería ser clave para el equipo, algo que González no se podía permitir. Ya tenía un portero clave, ya tenía alguien bajo los 3 palos que daba garantía. ¿Por qué? Porque tenía experiencia. No podía traer a un jugador tan joven y darle la titularidad simplemente porque sí. Así que intentó con el segundo gran joven promesa colombiana que encontró. Sin embargo, volvió a tener la misma respuesta. Quería la titularidad, algo que González sabía no podía permitir. Un jugador tan joven
y sin inexperiencia sabía que le podía costar caro al equipo. Así que dejó pasar esa gran oportunidad. Ahora él sabía que tenía otros lugares y puestos que cubrir para el equipo. Así que optó por lo que al equipo más le faltaba: un delantero centro propio, que con gran toma de decisión lo llamó para poder hacer un trato con él. Fue así como José Manuel López, argentino de 24 años, se sentó a la mesa. Él le pidió a González ser titular. González aceptó por el simple hecho de tener ya un delantero que pudiera dar promesa al equipo para este año y el futuro. Con 24 años, José López tenía mucho que aportar al Lion. Después de estas negociaciones y llegar a un acuerdo, el Lion tenía ahora a un nuevo delantero, alguien que pudiera aportar al equipo lo necesario. Además, ya no tenía esa simple flaqueza de solo tener jugadores cedidos. Ahora había tomado su primera gran decisión: cubrir un puesto clave para el equipo. Con esto, José Manuel llegó para los exámenes médicos, los cuales los pasó sin ningún problema ni detalle, permitiendo a Lion tener ahora una gran oportunidad. Un agente libre que le permitía a Lion reforzar y tener a alguien clave en la posición de delantero. Y lo mejor para el equipo, no le había costado tanto dinero. Esta decisión parecía ser la mejor para el equipo en este momento. Ahora contaba con dos delanteros de muy buenas capacidades y que podían luchar para desarrollar todo su potencial por una titularidad en el equipo. Ahora González tenía la esperanza de seguir buscando lo que le faltaba al equipo, esos pequeños puestos que faltaba cubrir. Aquí estaba indeciso entre Gonzalo Plata, el colombiano, o el brasileño Luis Enrique. Analizando y viendo lo que le faltaba al equipo, decidió hacer las negociaciones con el colombiano, con la esperanza de cubrir la posición de extremo derecho, aunque contaba con una joven promesa, necesitaba a alguien más, acordando un contrato excelente por 4 años para el Lion, logrando que Plata cubriera este espacio faltante. Ahora Lion iba tomando forma. Habiendo cerrado este trato, el colombiano llega a la institución para poder presentar los exámenes físicos, los cuales los pasa sin gran problema, demostrando esa gran condición y la calidad que el equipo busca. Ahora ya contaba con un segundo extremo y un delantero también que podría aportar al equipo esos centros, esa necesidad de gol.
presentándose al equipo otro gran trato por el cual no habían gastado gran parte del presupuesto, logrando así González cubrir dos partes necesarias para la plantilla sin haber gastado tanto dinero. El futuro sería quién diría si González se había equivocado o había hecho grandes contrataciones para el Ayo. Ahora necesitaba seguir cubriendo los espacios que hacían falta. Buscando, encontraba la necesidad de cubrir otra gran falta en el equipo, un lateral derecho. Necesitaba ver y decidir qué era más importante para el equipo, un lateral derecho o un defensa central. Contaba con defensas centrales, pero no todos eran garantía, por lo cual estaba indeciso, pero decidió hacer las negociaciones por un lateral derecho. De esta forma empezaron las negociaciones. Esperaba González lograr que este joven de 25 años con 78 de media pudiera cubrir la necesidad de Lyon, Bousellane, ofreciéndole un contrato de 4 años. Para el equipo, Bosellanes aceptó. Con esto, González lograba reforzar a Lyon con algo más que simples promesas, trayendo jóvenes, talento que pueden llevar al equipo a luchar por la clasificación para la Champions League. Esto era ya un gran avance para el proyecto. Pusellane llega al equipo a pasar esos exámenes médicos sin ningún detalle, mostrando gran desempeño y una gran presentación ante la prensa. Esto permite a Lyon seguir reconstruyéndose sin gastar tanto dinero. Boussellan se presenta a la prensa. Siguiendo la observación de la plantilla y viendo que necesitaba un, un defensa central, González decide darle la oportunidad a esta estrella de 25 años de Argelia, buscando reforzar la defensa para esta temporada que cada vez está más cerca. Después de hablar y lograr que el jugador aceptara el contrato, González había logrado otra vez traer a otro jugador a un bajo costo. Todavía no sabría si esto sería lo mejor para el equipo o no, pero él estaba haciendo su trabajo de mejorar a Lyon gastando lo menos posible, tratando de encontrar las piezas que le faltaban al equipo y ayudando al equipo a no tener gastos excesivos. Con esto lograba cubrir una nueva pieza que hacía falta en el equipo. Logró también encontrar a un pequeño lateral izquierdo con un gran potencial, un argeliano con 21 añitos y una
media de 74, teniendo un potencial que podría ayudar al equipo en un futuro. Decide apostar por él, tratando de contratarlo para el equipo en un futuro, tomando en cuenta que sabe que su delantero titular tiene ya 32 años, un lateral izquierdo que pronto irá saliendo. Teniendo esto en mente, él decide contratar a esta joven estrella para que el equipo tenga ese tiempo de transición entre un jugador y otro sin tener que gastar millones en poder cubrir un lugar que va a ser necesario para el equipo, y más con las expectativas de la directiva. Con esto lograba un paso más en este largo camino, logrando así traer a una joven promesa para el futuro de Lion. González empezaba a darle forma a la base del futuro de Lion, trayendo jugadores con gran talento y jóvenes para desarrollarse dentro del equipo. Fiel a esto, encontró al joven mediocampista mexicano Ángel Mora, una estrella que parece tener un gran futuro. Así que González decide darle esa oportunidad de ser el futuro de un club tan grande como el Lion. Por esto, le propone firmar un contrato con el equipo. Siendo los dos mexicanos, llegan a un acuerdo para que esto suceda. González, con la esperanza de ayudar a esta joven promesa y asimismo ayudar a Lion, le ofrece un gran contrato, logrando así seguir llenando esos espacios que hacían falta en el equipo. Una joven promesa para el futuro. Ahora ya estaba con Lion. Esto seguía cada vez mejorando. Se sentía que el equipo realmente podía seguir dando esa lucha que tanto anhelaba la afición, porque la afición merece todo el esfuerzo de este equipo para agradecer esta fidelidad con ellos, presentando a Ángel Mora, la joven promesa de Lion, para poder cubrir ese faltante también que tenía de un medio centro ofensivo. Necesitaba González traer a alguien que pudiera ayudar a Seuk en la delantera, haciendo esa conexión entre mediocampistas y los delanteros. Por eso también le encontró a Mauricio, un joven de 24 años y 76 de media. Una gran adquisición para el equipo para poder reforzarlo. Sin pensarlo, González se puso en contacto, manteniendo las pláticas para llegar a un acuerdo, el cual fue firmado. Ahora Mauricio pertenecía a Lion. Un futuro grande se avecina para el equipo. Al menos eso se ve, se siente por el trabajo que se está realizando. En estos momentos, Mauricio está haciendo sus pruebas físicas que ha pasado sin ningún problema. Un jugador más que demuestra estar en condiciones para defender
esta camiseta. Después de unos días, se avecina la invitación al torneo de pretemporada. González acepta participar en la Copa Internacional Europea para probar a estos nuevos Lions que están bajo su mando. Ahora tenía una pretemporada. Después de la salida de algunos jugadores en sesión y algunas ventas que se suponían debido a motivos de que no se les veía potencial en el equipo o simplemente no encajaban con el sistema del nuevo entrenador. De esta forma, logrando hacer hueco y espacio para ayudar en las finanzas. González seguía trabajando. Necesitaba seguir cubriendo los espacios que hacía falta en el equipo. Ahora él buscaba un defensa para el futuro, encontrando a una joven promesa de 75 de media. Sin embargo, el jugador pedía posiciones importantes en el equipo, las cuales no se podían cumplir, dando así un desafortunado revés en las contrataciones. Esto no desanimó a González. Él siguió buscando jugadores que permitieran a Lyon luchar por esta directiva y sus objetivos. Ahora buscando un mediocentro. Un joven Mefrane de 21 años y 76 de media. Alguien que podía aportar al equipo en la ayuda en esos partidos que no fueran tan importantes, pero con la esperanza de un desarrollo para el futuro. Recordando González que tiene que cubrir grandes partes, enfrentando a una Europa League, a la Ligue 1 y a una Coupe de France. 3 competencias con una plantilla bastante reducida, pero que va tomando forma. La plantilla estaba construida, las decisiones estaban tomadas. Ya no había más reuniones, ni más informes, ni más negociaciones. Solo quedaba una cosa por descubrir: si Rafael González había tomado las decisiones correctas. La pretemporada estaba a punto de comenzar.